Vamos a animar, en este caso va a ser un auto. Vamos a utilizar los autos que ya tiene Fortnite por defecto. A ver, vamos a buscar alguno. Ok, este de aquí me gusta. Va a servir para hacer la animación que queremos. ¿Cómo vamos a crear la animación? Vamos a utilizar el Level Sequencer. Voy a crear una carpeta. Level Sequencer. Ok, aquí le damos clic derecho. Nos vamos hasta la opción cinemática. Secuencia de nivel. Ok, le damos un nombre y le damos doble clic. Lo que tenemos que hacer aquí es agregar nuestro auto a nuestra línea de tiempo. Tenemos dos formas, es desde aquí, desde el esquematizador, seleccionar y jalar a nuestro sequencer. La segunda opción es seleccionar en este caso el carro, irnos a este botón agregar, actor a sequencer y aquí dice agregar car stocker, que es así como se llama este carro. Y listo, ya lo tenemos seleccionado. Esas son las dos maneras de agregar un objeto a nuestro sequencer para empezar a hacer las animaciones. Pues bien, una vez agregado, lo que tenemos que hacer es empezar a animarlo. Para esto voy a rotar este auto en esta posición porque vamos a hacer que el carro venga hasta acá, gire abruptamente y se vaya hacia ese lugar. Vamos a hacer una pequeña escena de acción, como esas que se ven en las películas cuando hay persecuciones de vehículos. Bien, entonces tenemos seleccionado nuestro carro. En el sequencer, que es donde más vamos a trabajar para hacer esta animación, tenemos que entender varias cosas. Aquí, por ejemplo, tengo el auto seleccionado, pero no tengo nada más. Si yo quiero animar, no puedo ahorita porque no tengo información para que este carro se pueda mover. Entonces, ¿cómo le agrego esa información? Pues aquí veo un símbolo de más, le voy a dar clic y me voy a ir hasta la opción transformar. Cuando lo agrego, como puedes ver aquí, ya tengo información de la ubicación, de la rotación y de la escala. Esto me va a permitir hacer las animaciones dentro del Unreal Editor para Fortnite. Ahora, antes de empezar, aquí centrémonos en esta partecita que vemos unos pequeños rombos, digámoslo, que son los keyframes. Estos de aquí nos van a ayudar a hacer la animación, a grabar, a guardar esa información que vayamos a hacer dentro de nuestro programa. Entonces yo quiero que desde aquí empiece la animación. Vamos a crear un keyframe en Transform. Como ves, aquí se han creado 3 keyframes, que es de la ubicación, la rotación y la escala. La escala no la vamos a utilizar. No deberíamos crearla, la podemos borrar si es que así lo queremos, o simplemente podemos crear un keyframe en la posición y en la rotación, que es la que vamos a utilizar. Cualquiera de esas dos opciones, no pasa nada, vamos a trabajar con la transform para que se creen las 3 y al final verás como no hay ningún efecto y podemos eliminar este keyframe. Vamos a ir hasta el cuadro, digamos 60. Eso ya lo vamos a ir modificando según la animación. Vamos a ir viendo el resultado y ahí vamos a ir corrigiéndolo. Lo voy a mover hasta esta parte de aquí. Ok, y creo un keyframe. Como ves, ya tengo la animación. Si muevo esto, puedo ver cómo el auto se desplaza. Es más, podemos ver qué tanta velocidad tiene si le damos al botón play. Una buena velocidad, creo que vamos bien por ahí. Ahora el siguiente paso va a ser que gire y se vaya hacia ese lado. Vamos a seleccionarlo de nuevo. Vamos a venir por acá más o menos. Lo voy a mover aquí y vamos a hacer una pequeña rotación. Ahora acá hay que tener en cuenta algo. En la rotación yo tengo activado el 90 grados. Tengan cuidado con eso. Acá vamos a cambiarlo. Yo lo voy a poner en 5 y ahí voy a tener más control al hacer la rotación. Ok, vamos a irnos hasta acá, le damos, ahí creamos otro keyframe y seguimos. ¿Cómo se ve la animación? Ok, me gusta. Vamos a irnos hasta el cuadro 90 y voy a continuar haciendo la rotación. Acá voy a exagerar un poquito, me voy a ir como cuando el carro frena justo en una curva a toda velocidad. No es exacto, entonces vamos a pasarnos un poco. Guardamos esa información y vamos viendo la animación. A ver, el auto viene. Ajá, vamos bien. Esa frenada que da está espectacular, espectacular. Listo, vamos a irnos hasta el cuadro 105 y aquí va a avanzar y a regresar a su posición que le corresponde. Vamos a irnos por acá, ¿sí? Y presionamos otra vez el keyframe para guardar la información. Ok. Vamos bien. Y a partir de aquí
lo único que va a hacer es ir de manera recta. Podemos darle un poquito de curva de repente para que sea mucho más interesante a la hora de que la animación esté reproduciéndose. Vamos bien hasta ahí. Voy a avanzar ahora unos 60 cuadros de repente. Vamos a ir hasta el 150 y ver cómo trabaja ahí, ¿ok? Vamos a movernos hasta acá y presionamos otra vez el keyframe y hacemos una prueba. Eso es lo bueno de trabajar de esta manera porque podemos ir viendo cómo queda el resultado. Eso es lo genial. Vemos que el carro viene a toda velocidad, gira, hace una frenada y acelera. Está un poquito exagerada esa acelerada. No me gusta mucho. Lo que vamos a hacer es bajarle un poco la velocidad. No pasa nada. Entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Es seleccionar estos keyframes, que en realidad podría ser solo el de la ubicación, ya que es el que se mueve hasta en línea recta hasta el fondo. Pero para que sea todo homogéneo voy a moverlo unos 20 de repente, hasta el 180 o 30 frames. Vamos a ver. Movemos esto de aquí para que la animación se pueda ver. Sí, me gusta, está perfecto. Perfecto. Ahora vamos a acercarnos un poco. A ver aquí. Cómo se ve esta animación. Más atrasito era, más atrasito. A ver, a ver. Hace su frenada y avanza. A ver aquí. Uf, uf. Esta escena la he visto en películas, definitivamente. Genial. ¿Ven qué fácil es la animación? Es una locura, es una locura. Ya sabes, si te está gustando hasta el momento este tutorial, por favor, suscríbete, dale like al video. Vamos a seguir creando más cosas alucinantes. Como ves, hasta ahí hemos hecho una animación simple, pero muy efectiva. Ha salido perfecto. Me gusta, me gusta. Ok, entonces ahora vamos a darle a esta escena de acción, vamos a darle un poco más de suspenso a esto. Vamos a crear una cámara. La cámara es la que nos va a introducir ahí para crear mucha más acción. Ok, yo quiero que la cámara venga de acá en esta persecución. A ver, puede ser que este viene a toda velocidad. Vamos a hacer varios cortes. De repente utilizamos varias cámaras. Viene a toda velocidad. ¡Bum! Pasa acá. A ver, a ver. Uf, ya. Acá puede ser que pasa. Y otra cámara que venga de acá a la misma velocidad en la que aparece el auto, para que ambos vengan y se encuentren aquí y acá haya un cruce alucinante. Para crear una cámara hay varias maneras. Parece gracioso, pero sí, hay varias maneras. Primero, dentro de este botón podemos irnos a cinemáticas y aquí tenemos las cámaras. Podemos crearlas. Segundo, en colocación de actores, acá podemos irnos al botón donde dice cine. Y aquí también tenemos las cámaras. Ahora, si a ti no te aparece esto, puedes irte aquí al menú ventanas, colocación de actores. Y la otra forma para crear cámaras es desde el sequencer. Aquí en este botoncito de la cámara, obviamente, le das y se crea la cámara. De cualquiera de estas formas puedes crear una cámara y seguir trabajando. Bien, entonces voy a crear una cámara. Simplemente lo arrastro a mi escena. Aquí viene un tip muy bueno. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás trabajando, por ejemplo, digámoslo acá, esto de acá se hace molestoso cuando estás trabajando. Cuando tú presionas la tecla G, simplemente las líneas de los objetos desaparecen. Y también desaparece la cámara, ya que es como una especie de icono flotante. Entonces, si yo vuelvo a presionar la letra G, la cámara automáticamente aparece. Y aparecen las líneas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es más que nada un gusto cuando estés trabajando. Por ejemplo, aquí estás creando este camino, pero esas líneas te molestan, entonces presionas G y puedes ir viendo el resultado. Así que ahí tienes este tip que estoy seguro que lo vas a utilizar en cualquier momento. Al agregar una cámara, puedes ver en este lado lo que la cámara está viendo. Es más que nada una guía, pero ahora si tú quieres trabajar directamente en la cámara y ver cómo está quedando el resultado ya de manera más amplia, digámoslo así, tienes que irte aquí al botón perspectiva, escoges Cine Camera Actor, que es así como se llama la cámara, y automáticamente
se amplía la imagen y ya puedes ver o enfocarte, mejor dicho, en lo que quieres que se vea. La cámara tiene sus propias opciones que vamos a ir viéndolo aquí justamente en la pestaña detalles. Seleccionando la cámara puedes ver diferentes opciones que te van a servir a la hora de configurar tu cámara, ¿no? Por ejemplo, el zoom, qué tipo de lente quieres, si quieres que sea uno de 50 o si quieres que sea uno de 35, de 30, de 12, qué sé yo. Yo lo voy a dejar en 30, no voy a mover nada más para no complicarnos la vida y voy a ir viendo en qué parte quiero exactamente que la cámara esté posicionada. Así que vamos a ponerlo aquí, esta parte, así es. Está perfecto, está perfecto. Ahora, si ya hablamos de encuadres, queremos que sea mucho más cinematográfico, vamos a irnos aquí al botón de perspectiva y seleccionar visor de cinemáticas. Ok, cuando hacemos esto te das cuenta que ya ha cambiado, la cámara se ha desactivado, pero podemos regresar acá al botón perspectiva y activar la cámara. Esto es nuestro encuadre. Y si nos vamos aquí a este botoncito que ves, podemos activar la cuadrícula, que son las guías que te va a ayudar a encuadrar tu cámara. Y efectivamente yo lo estaba haciendo mal y ya con esta guía tengo mucho mejor encuadre. Vamos a ver. Viene perfecto, está perfecto esto. Recuerden que voy a animar la cámara y todo lo que se vaya a animar tiene que estar dentro del sequencer. Y como ves, aquí no está. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Agregar nuestra cámara al sequencer. Ok, ahora la cosa ya cambió. Bien, entonces vamos a animar nuestra cámara. Hay que irnos hasta, esta es la cámara que hemos agregado. Y como ves, aquí también está la opción de Transform, que nos va a dar la ubicación, la rotación y la escala, ¿no? Bueno, aquí vamos a trabajarlo de esta forma. Yo quiero que la cámara esté en un movimiento suave, pero que no sea tan lento, obviamente. Yo voy a ir hasta aquí y vamos a crear un keyframe, ¿ok? Ahora voy a retroceder hasta el inicio y en esta parte voy a avanzar. Y listo, vamos a ver cómo se ve. Bien, la cámara está en movimiento, retrocede mientras el carro también lo sigue. Pero acá hay algo que no nos cuadra muy bien, ya que es una escena de acción, así que esto se tiene que ver rápido. No se está viendo como yo quiero, así que ¿qué es lo que pasa? Voy a intercambiar la posición de los frames y en vez de que se aleje la cámara, se va a acercar, ¿no? O sea, va a haber un cruce. Entonces veo que aquí está todavía muy lento, así que voy a reducir el tiempo a un segundo. A ver, 29 frames. Ok. Voy a ir hasta acá, pero me voy a acercar más. Mucho mejor, mucho mejor. Listo. Aquí debería haber otra cámara, que es la que vamos a trabajar ahorita. Vamos a regresar a la vista perspectiva. No, perdón. Vamos a regresar a vista visor por defecto. Aquí podemos ver que la cámara y el carro se cruzan a una velocidad considerable para dar la sensación de acción. Así que estamos bien hasta ahí. Ahora aquí tiene que haber otra cámara para que ambos se encuentren y puedan cruzarse y generar esa acción. Ok, vamos a crear otra cámara y me voy a ir hasta acá. A ver. Quiero ver exactamente en qué parte está y a partir de ahí lo voy a guiar. Esta es la cámara 1. Esto de aquí lo vamos a cerrar para no confundirnos. Y esta es la cámara 2. Ok, a partir de acá yo voy a crear un frame y vamos a movernos. A ver. Perfecto, perfecto. Aquí vamos a ir construyendo este movimiento. Quiero que la cámara venga y se empiece a acercar exactamente aquí, pero del otro lado. Así que lo que yo voy a hacer es moverme hasta esta parte. Vamos a alejarnos o acercarnos más bien un poco y bajar más o menos hasta la llanta.
A ver. Perfecto, perfecto. Ahora yo no quiero que sea una línea recta, así que voy a rotar esto, darle aquí y me voy a acercar. Vamos a ver qué tal se ve. Más o menos ahí. A ver. Y lo voy a terminar con un movimiento ya un poco más suave. Perfecto. ¿Ven qué fácil es la animación? Es súper fácil. Espero que lo estén captando así de fácil como yo lo estoy entendiendo. Bien, entonces ya tenemos las dos cámaras animadas, pero ¿qué nos falta? Hacer que se unan. Como ven aquí, solamente veo la animación de la cámara 2 y yo quiero que ambas cámaras se puedan ver, así que vamos a hacer eso ahora mismo. Pues es muy fácil, amigos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Acá vemos un icono de la cámara que está activado y es la cámara 2 y es por eso que vemos la cámara 2. Si yo presiono el icono de la cámara 1, como ves ha cambiado y ahora veo la cámara 1. Esta capa la vamos a dividir en dos y cada una va a formar parte de una cámara. Para dividirlo vamos a irnos aquí de nuevo a el símbolo más y vamos a seleccionar la segunda cámara. Como ves ahora tengo dos capas. Una le pertenece a la cámara 1 y la segunda le va a pertenecer a la cámara 2. No se ve porque no tengo activado el icono de la cámara. Así que vamos a darle clic y si presionamos play, vamos a ir acá. Oh, ok. Hace un momento no me aparecía esta animación, pero era porque no había seleccionado la primera cámara para esta capa. Así que simplemente le dabas clic y lo cambiabas a la cámara. En este caso dice Cine Camera Actor 2, porque recuerda que la segunda cámara se llama así. Pero yo quiero que esta capa sea la cámara 1. Ya le agregué, por eso es que ya no me aparece. Si a esta capa yo le doy clic derecho, verás que me dice si quiero cambiar a esa cámara. Pero no, yo quiero que este sea la cámara 1 y la cámara 2. Ok, entonces si vemos la animación es de esta manera. Genial, genial, genial. Como ves es muy fácil hacer animaciones en Unreal Editor para Fortnite. Bien, entonces lo que hemos hecho aquí es un poco trabajar dentro del sequencer como un programa de edición. Pero recuerda que el UFN trabaja con Fortnite, así que esta animación se puede ver dentro de Fortnite. Ahora te muestro cómo es que se hace eso. Pero antes, muy importante, guarda tu proyecto, no te olvides. Igual hay un guardado automático, pero no está de más decirlo que te acostumbres a guardar, porque si no se pierden los proyectos. Bien, entonces yo voy a crear ahora un dispositivo que es un generador de jugador, ¿ok? Así que lo voy a jalar aquí a esta parte para que sea en esa parte donde aparezca mi jugador a la hora de iniciar el juego. Ok, vamos a guardar. Y vamos a darle a comenzar sesión o iniciar sesión, como te vaya a aparecer a ti. Recuerda que este cuadro aparece cuando tienes varios niveles dentro de este mapa. Yo tengo 3, si no me equivoco, porque estoy utilizando el mismo proyecto para hacer el tutorial. Así que simplemente dale a jugar nivel actual, registrar nivel y listo. Es la única vez que te va a salir, ya no te va a volver a aparecer. A menos que crees otro nivel más y quieras jugar en ese nivel, ¿no? Listo, una vez iniciado el juego, no se ve la animación. ¿Ok? Eso es porque falta un dispositivo que no hemos agregado para que se pueda ver dentro del juego la animación. Es algo que se me pasó, lo siento, perdón, no soy perfecto. Solamente tenemos que agregar el dispositivo de secuencia cinemática, ¿ok? Y aquí tenemos que agregar nuestra secuencia, que es la que le pertenece a la animación. Aquí me dan varias opciones. Reproducir automáticamente, sí, yo quiero que se reproduzca automáticamente cuando inicie el juego. Podría utilizar un dispositivo, pero por ahora no. Y que se reproduzca en bucle. Eso es para solamente para efectos de este tutorial, ¿ok? No es que esto se tenga que tener activado, a menos que si lo quieras. Una vez hecho eso, vamos a ir aquí, aplicar cambios y esperamos de nuevo a que inicie sesión. Y listo, la animación está dentro del juego. Bien, entonces vamos a quitarle el loop, ¿ok? Para que no se reproduzca a cada rato. Bien, la animación se inicia
Está genial, está genial. Y regreso al juego. Eso está genial, genial, genial. Ahora también podemos agregarle un dispositivo. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a desactivar reproducir automáticamente porque esta vez va a funcionar con un dispositivo. Vamos a ir a dispositivos y vamos a escribir trigger, que es el activador. Ok, y voy a decirle que a la cinemática, vamos a ir hasta abajo y decirle aquí en función de reproducción, vamos a decirle que cuando este activador se active, obviamente, se reproduzca la animación. Y ya tenemos, si no me equivoco y si todo está bien, tenemos la animación lista. A ver, aquí tenemos el activador. Vamos a ver si la animación se reproduce. Todo está bien. Genial, genial, genial. Y por último, ya este es un bonus track, digámoslo así. La animación que estamos viendo funciona en el Cinematic, pero estamos viendo la cámara que hemos agregado. Hemos agregado 2 cámaras, ¿ok? Es por eso que vemos esta cinemática así bien metida de acción. Pero si queremos ver que el carro esté dentro del mapa en el que estamos jugando y no como una cinemática, entonces tenemos que tener en cuenta una cosa que no te lo expliqué al inicio. Pero si has llegado hasta aquí, eres el único que lo sabe, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es copiar esta cinemática, este sequencer, ¿ok? Acá está. Le puedes cambiar el nombre si gustas, pero ya, yo lo voy a dejar así. Vamos a abrir el segundo sequencer que hemos copiado y voy a eliminar la cámara. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar esas vistas, así que no la necesitamos. Pero sí necesitamos el auto que está animado. Vamos a guardar esto que hemos cambiado y en el dispositivo de cinemática vamos a cambiar este por este. ¿Ok? Vamos a cambiar eso, guardamos y vamos a aplicar los cambios para ver el resultado de esta maravilla. Bien, una vez hayamos iniciado sesión, vamos a ver lo último. Si activamos esto, veremos el carro animado irse a toda velocidad. Genial, genial, está perfecto. Genial, listo. Te dejo aquí otros videos para que continúes con tu aprendizaje y si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte para más tutoriales sobre Unreal Editor para Fortnite.